escenario de la Horus. Acá se va a estar disputando la gran final de la AGS Cup 2025. Mucha suerte en playoff. Va a estar lindo, va a ser una fiesta esto. Sí. ¿Estás preparado? Muchas gracias. Bueno, Alfonsina, bienvenida una vez más a lo que es Lobby Abierto, este proceso de entrevistas. En este caso tenemos la primera con una persona que se metió directo a periodismo de videojuegos, que es lo que estamos tratando acá también en el medio. Me interesaría saber, bueno, un poco de tu recorrido, tu experiencia. Y primero lo primero, vamos con la presentación. Bueno, primero un placer estar acá. Mi nombre es Alfonsina Avellaneda. Mi mamá no me dejaría decir que soy periodista deportiva porque no estoy recibida y tiene razón, así que nos vamos a limitar a decir que soy comunicadora de la escena de los esports, más en específico de la de Counter-Strike, que entendemos hoy es, si no es el esport más importante que tiene nuestro país, por lo menos es el más popular. Yo soy arquitecta en realidad, vengo de otro palo, vengo del palo del diseño, estudié en facultad pública y mi último año tomé la decisión de empezar a estudiar periodismo deportivo, que eso hoy está en pausa porque se vino todo muy encima y por suerte hoy estoy desempeñándome como comunicadora justamente y eso no me permitió continuar. Eso un poco, hoy trabajo con un medio de videojuegos que no se especializa en eSport, pero que tiene su patita en eSport. En cuanto me incluyó a mí, esa fue un poco como la iniciativa que ellos tuvieron. Así que eso, un poco. Hace 2 años estoy como formalmente comunicando, ya van a ser 2 años. Muy emocionada por lo que se vienen cosas muy lindas para el país. Y bueno, y me da mucho orgullo por decir que soy la única mujer que hace esto formalmente y con formación en periodismo. Digo, no simplemente una creadora de contenido que un poco todos lo somos y tenemos que hacerlo porque tenemos que comer, Mm. sino que la primera mujer que tiene formación periodística y que hace esto formalmente como eso, como periodista, de alguna forma. Sí, claramente es todo un trabajo porque esto que decíamos de ser comunicador, ser periodista, el tema del título, el tema de, o también como en tu caso, dedicarte a más de una pasión, si se quiere, a más de una disciplina, porque una cosa es la comunicación, otra cosa es la rama de arquitectura, Sí. pero es bastante interesante, la verdad, tu perfil por esto mismo, porque yo creo que cubrís varios lugares, varios rubros, y está muy bueno esto de dedicarte a los eSports, más como lo vemos nosotros desde periodismo de videojuegos, por supuesto. Y en base a eso te quería preguntar, ¿qué fue lo que te llevó a dedicarte a los deportes digitales, a los eSports, a Counter-Strike? ¿Empezaste en otro lado o fue siempre Counter-Strike, fue siempre eso en la mira? Los juegos estuvieron toda mi vida presentes. Yo crecí al lado de mi hermano que le encantaban, entonces desde muy chiquita recuerdo estar al lado de él y quedarme con él jugando. Entonces, eso, los videos me atravesaron siempre. Sí, yo vengo de una parte, a nivel personal, de una parte más tradicional de los juegos. O sea, yo fui deportista de alto rendimiento, entiendo lo que es competir a nivel provincial, a nivel nacional, entiendo perfectamente lo que es. Dejé mi vida por el deporte y mucho dejé de lado justamente por ello. Y en cuanto empecé a estudiar diseño, eso tuvo que frenarse un poco. Cuando tomo la decisión de querer reconectarme con los deportes, me doy cuenta que ya soy grande, que no puedo retomar el nivel competitivo que yo quería porque era imposible. Y digo, bueno, está bien, comunicación de último. Me gustaba mucho esa parte y había muchos roles femeninos que estaban empezando a aparecer, ya había pasado el mundial, ¿viste? Entonces era otra situación. En su momento nunca se me había pasado por la cabeza. Pero después del mundial y demás, y tantas figuras femeninas que empezaron a aparecer, dije, ah, bueno, vamos por allá. Eh, y cuando empecé a estudiar, obviamente a uno le recomiendan empezar a mover sus redes, a interesarse en algo, a tratar de encarar su trabajo y empezar a realizar portfolio. Y como mi hermano pudo conseguir algo lindo que es meterse con lo que ama, mi hermano es diseñador también, y en ese momento, bueno, trabajó para temporada de juegos un tiempo y después terminó en Fire League. Por ese acercamiento, digamos, y porque mi hermano me quería empezar a meter un poco y quería mostrarme todo este mundo, nada, yo termino viendo un montón de cosas desde el detrás de escena y un montón de torneos y demás.
y un poco uno se empieza a enamorar. Yo veía, por ejemplo, veía algunos partidos importantes, los de 9Z se veían en pandemia o lo que sea, o sea, había momentos muy específicos, pero yo no empecé a cubrir formalmente esto hasta el 24. Así que un poco así fue como por producto de ser la hermana de Danielito, que trabaja en Fire, que me pudo acercar a este mundo y mi pasión por los deportes a nivel general. Bien. Claro, ahí se nota un tema de dedicación, de formación, pero también de hobby, porque uno desde chico va probando distintos juegos. Sí, Siempre yo creo que uno empieza, desde lo abierto lo que tenemos es claro, uno empieza con el famoso single player, con los famosos juegos donde vos vas, una historia lineal y punto, y un buen día aparecen los juegos competitivos, uno empieza a rankear, como bien se dice, uno sí. empieza a pelear, pero ve ese tema de pasión, ese tema de competitivo, o bueno, esto que hablábamos de 9Z, o recién que estaba jugando Vitality, o bueno, el Counter-Strike tiene muchos torneos, tiene muchas Mucho. posibilidades de ganar al año, a nivel mundial y a nivel América, eso es lo que llama la atención, y bueno, destacar cómo viene creciendo 9Z en ese caso. Sí. Yo lo que te quería consultar también es cómo ves hoy día el estado de periodismo de videojuegos, lo que es eSports acá en Argentina. ¿Cómo lo ves? O mismo si lo querés llevar a LATAM un poco más grande. Mira, puedo darte mi perspectiva de cómo yo lo vivo. Entiendo que los problemas eran mucho más profundos y mucho más complejos de lo que yo te pueda retractar. O sea, debe ser mucho más eso complicado en su profundidad, en su raíz. A mí lo que me pasa un poco es que estamos solos. O sea, esto es, de verdad, cuando vos dijiste lo de hobby, es así. O sea, es un hobby. Es en mi tiempo libre, tengo que estar mirando un montón de partidos, a la par de tener que hacer mi trabajo tradicional, que nada que ver tiene con los esports. Haces 2000 cosas a la vez, laburas independientemente, no te llevas un peso. De a poquito ahora estoy como teniendo programas, ¿viste? Y ahí quizás uno puede empezar a rasquetear un poquito, pero son como kiosquitos. En ese sentido, el periodismo es como muy un caballito de guerra que en algún momento se cansa porque el ingreso no es suficiente. Y miro para atrás, yo no soy la primera periodista que se dedica a esto, pero sí hubo un montón de gente atrás que tuvo que dejar de hacerlo justamente porque no puede sostenerlo en el tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que hay una falta de apoyo importante, quizás es nuestra culpa porque quizás no ofrecemos un producto que sea atractivo, pero creo que en líneas generales los esports están desfinanciados. Las únicas marcas que conseguimos son quizás casas de apuestas incluso los equipos, ¿eh? Entonces, no hay un apoyo por parte de marcas ni un interés genuino en darnos una mano y por eso el periodismo está muy bastardeado. Es difícil, como te digo, deben haber muchas más razones, pero hoy siento que el periodismo en Argentina somos muy pocos y entiendo por qué somos muy pocos. No es que nos falte talento, yo creo que lo que yo ofrezco, yo estoy como muy orgullosa de las cosas que hice, lo rápido que llegué a posicionarme, no creo que esté posicionada, pero digo, algo de voz tengo, porque creo que ofrezco algo distinto, porque creo que ayuda a que la gente me vea y que sea una mía, digo, es un conjunto de cosas, pero todavía me falta la parte de poder financiarlo. Y mis colegas también están en la misma y están hace años tratando de batallar con eso. Entonces, es normal que seamos pocos. En Argentina, por lo menos en la TAM, no veo tampoco tanto movimiento, pero sacando Brasil, estamos todos en la misma. Es todos hasta donde podemos llegar. Se siente como que no vemos la línea de meta nunca y vemos hasta dónde podemos avanzar. Y más que nada lo hacemos por la anécdota casi, porque nos gusta hacerlo, porque es lo que nos gusta y amamos ver, y lo que nos gusta hacer y comunicar, y eso es lo único que nos tira para adelante, porque si no fuera por eso. Sí, eso tiene un punto, y es que así como hay gente que le gusta ver partidos de fútbol y luego los fines de semana o mismo en la Sí, semana le gusta jugar partidos, gente como nosotros también, el tema de jugar algún juego en particular que tiene su parte competitiva y después ver partidos de equipos grandes o que van a torneos en Europa o en sí, distintas partes del mundo, como ahora por ejemplo está disputando 9Z. Y es verdad esto que comentabas de casas de apuestas que son las que mayormente financian, mismo hace poquitos días.
Francaster, Francisco Postiglione, agradecía a OneXBet, que es el que está, el sponsor, el que termina patrocinando al equipo y el que, como él bien decía, gracias a OneXBet es que 9Z puede traer a jugadores como Lucho, puede traer a jugadores que rinden, que eso también, así como hay que mantener la escena, los jugadores también tienen su parte, tienen su sueldo, tienen y su equipo, porque son computadoras que si bien uno puede tener su computadora doméstica, las computadoras de alto rendimiento tienen que tener una exigencia bastante alta y son computadoras que no pueden ni titubear, porque son No, computadoras que tienen que ir rápido. sí, Eso la verdad que lo que remarcás es muy importante. Brasil sí tiene quizás otras políticas, otra banca, quizás puede ser que no tenga las mismas dificultades que tiene el resto de la TAM, por lo menos. no. Siempre hablando Claro, de esta parte de América, por supuesto. sí. Otra cosa, siguiendo esta línea, ¿no? Por supuesto, ¿cómo vos ves al periodismo de videojuegos hoy como un nicho? ¿Vos notás alguna dificultad similar como la que comentaste recién? ¿Notás algo que quizás no hablamos hasta ahora? Tanto como periodista como creador de contenido, ¿qué es lo con lo que primero se encuentra, además de la tema financiación y tema dedicación? Mira, yo, como te digo, no arranqué hace muchísimo. De todas formas, 2 años en eSport debe ser el equivalente a 6 en el periodismo tradicional por todo lo que pasamos. Pero más allá de eso, cuando trato de encontrarle la razón a esto, el por qué no los medios se interesan en esto, a mí me llama mucho la atención. Y se encuentra con, por ejemplo, no sé, a veces hay que buscar fuentes o hay que buscar información o lo que sea, y se cruza con Infobae, y se cruza con Teis Sports, y se cruza con artículos en portales grosos, viste, que no son de ahora, que son de antes. Y no termino de entender por qué hoy, estando tan cerca, por ejemplo, el Major, teniendo mejores resultados a nivel internacional y demás, no hay un interés. Como que siento que hubo algo ahí entre ese pasado donde estaba lleno de información en portales y demás, a hoy y un bache que no termino de comprender qué sucedió en el medio, pero se dejaron de interesar en esto. Encima, eso no ayuda entonces, porque por ejemplo, a mí lo que me pasa hoy es que por más que yo las redes las mueva y trate de informar y tenga programas y qué sé yo, no tengo un medio especializado de eSport con el cual ir a buscar acreditaciones, no me las dan. Entonces parece una boludez, pero no simplemente no poder financiarme yo o tener que financiarme yo los viajes, sino que tampoco estoy consiguiendo lo más básico que es acreditarme. ¿Por qué? Porque no tengo un medio atrás que sea de la índole de las dos, porque no hay interés de algún, no sé, de Telefe. Por ejemplo, Kevo e Info se fueron a Río 2024 porque habían conseguido hacerle una nota que después no salió a Telefe, me parece. Y pero porque tenían esa banca, yo hoy ni siquiera, por más que mande mails, por más que tenga contactos o lo que sea, no hay nadie interesado. Entonces es como es difícil porque me trato de posicionar sola y cuando tengo que ir a buscar esos medios no les interesa, cuando antes les interesaba, como no les interesa yo no puedo conseguir la financiación para ir, o si voy no tengo la acreditación, es por todos lados está mal. Pero de vuelta, quizás es un problema nuestro de que no ofrecemos un producto que les interese. No, no sé, no sé. Sí, uno siempre trata de ser autocrítico y uno siempre trata de, así como verlo lo de afuera, verlo de adentro, de bueno, quizás soy yo que mis cartas o lo que vengo haciendo, no que sea malo, simplemente que no llama la atención como para que llegue a más gente, a Sí, más contactos o a más medios que digan, che, acá hay algo, acá podemos llevar para que entreviste, para que cure, sí. porque sí, las acreditaciones son muy importantes, porque mismo vos podés tener la posibilidad de financiarte lo que es tema pasaje, alojamiento, porque uno tiene que estar ahí unos días, pero si te cierran la puerta con lo que es la acreditación, y Ujú, es un problema mayúsculo, porque ¿cómo sí, hacemos, no? No totalmente. vamos a ir no vamos a ir a viajar para cubrir solamente la puerta. Total. La verdad que sí es algo bastante contundente lo que comentás, porque sí, es algo que pasa. Por más que uno mire para otro lado, pasa y se Sí, nota. Siguiendo también con esto, el sí. tema de periodismo de videojuegos como un nicho, ¿cómo encontrás vos, teniendo en cuenta lo que haces, tu vida, tus cosas, Mm. el equilibrio entre informar, entretener, analizar en lo que es redes sociales en general? Yo trato de, siempre desde el día uno, de trabajar mucho en mi marca. O sea, siempre fue un punto vital trabajar en mí.
en Alfonsina como una marca propia. Eso significó, por supuesto, comunicar, porque era lo que yo quería hacer, siempre desde un lado más bien humorístico o un poco más suelta, siempre quise como ser cercana a la gente, se putea mucho en mis redes, por más que la puteada no esté buena, digo, y sea poco profesional, yo lo que estoy tratando de hacer es acercar la información a un público más masivo, acercar la información a como si fuera una amiga de todos y que está leyendo algo de una amiga que le está comentando algo a otra persona. Ese es el balance que yo trato de tener en mi propia forma de comunicar. Esto también me lo enseñó mucho la facultad, esto de trabajar en la imagen propia, y es lo que me ha terminado posicionando. Es como esto, dar algo distinto de lo que se ofrecía. Nosotros la información la que teníamos era únicamente de Fede, que es muy prolijo, que es muy formal, que es muy profesional. Yo quería hacer una cosa completamente distinta, por más que en su raíz sean parecidos, ¿no? Ese es el equilibrio que yo trato de tener, por lo menos con lo que yo hago. Pero bueno, como decís vos, es muy de nicho, es muy de nicho. Entonces, por más que yo trabaje y viaje y haga todo sola, que diseñe, que haga todas mis cosas yo sola, edite todo, quizás en otro deporte hubiera tenido mucho mayor impacto. Quizás si hablaba de fútbol, en 2 años la rompía y era mediática o lo que sea. Hoy, con 2 años encima y esforzándome como lo estoy haciendo, en un nicho que somos tan pocas personas, significa nada. Claro. Sí, es que es, bueno, por este medio lo mismo, ya cuando uno trabaja solo y hace multitasking, porque uno tiene que estar en redes, Sí. quizás uno, hasta incluso si lo ves si fuese un desarrollador de videojuegos, sigue teniendo el mismo problema porque tiene que comunicar, tiene que difundir, tiene que promocionar o tiene que Mm, conseguir un publisher. Y ujú. del lado del periodismo va lo mismo, nos metemos en el área de comunicación porque es nuestro rubro, pero hay que meterse en edición, meterse en el contenido, meterse en investigación y más en el lugar donde nos encontramos. Sí, en periodismo deportivo, quizás más del lado del fútbol, por ejemplo, que es algo masivo acá en Argentina y es algo que mucha gente llega a ese rubro por un tema de pasión, porque es un tema de que es el deporte rey en este país. Sí, quizás tiene otro acercamiento y otra pantalla, otra forma de llegar a, por ejemplo, las acreditaciones para Total. partidos, ya sea de primera o del ascenso. Sí, lo que tiene Y también nosotros es, me parece a mí, es que es completamente distinto a los tradicionales porque de verdad que se arranca a las 6 de la mañana y se termina a las 12 de la noche. Hay torneos por todos lados, el calendario no entra pero ni un alfiler. Los partidos, lo sabes perfectamente, son 3 horas un partido, sí, tenés que sí. verte 6 partidos en el día y claro, se te canceló el día, no hay chance de tener vida social. Si alguien que se dedica a esto ves que sube alguna historia haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con eSport, preocupate porque la cantidad de horas que hay que dedicarle a esto, si querés ser serio y mirar los partidos como corresponde para informar bien, se te cancela la vida. Por eso tengo que tener un trabajo remoto yo y todos tenemos que tener nuestros kiosquitos por todos lados, porque claro, ¿cómo haces si no? Si yo tengo que estar acá sentada mirando los partidos, por lo menos con un ojo, después el otro ojo laburando. Eso también te limita mucho, muchísimo. Es distinto, o sea, el periodismo de fútbol, bueno, tenés los partidos el fin de semana o a la noche, pero te come una parte del día, como si fuera un laburo normal. Nosotros es la cantidad de horas que le destinamos. Y Sí, aparte sí. no tenemos ni siquiera ventana de pases. La tenemos todo el año, todo el tiempo con información, todo el tiempo manejando como el detrás de bambalinas, porque eso nunca termina y siempre está en movimiento. Entonces, todo es como muy sacrificado de alguna manera. Sí, sí. Bueno, eso también es importante porque pasa, no solo por el tema de periodismo de juegos en sí, sino porque hay una realidad, por ejemplo, cuando se trata como el caso de Astana ahí en Kazajistán, que ahí tenés otro tema que es la diferencia horaria, Ujú. que es, por ejemplo, ahora 9Z, tengo entendido que juega el viernes a las 8 de la Sí. mañana, claro, 8 de la mañana de acá, ya es otro horario, o mismo hay partidos que se juegan horario de Argentina a las 2 de la mañana y Ujú. que ahí, como decís, ni siquiera es que termina a las 12, tenés que seguir Sí. porque no te lo puedes perder, tenés que de alguna manera cubrirlo, estar, verlo, o mismo como hacen algunos colegas, tratar de verlo y después hacer un video post partido analizando las jugadas. Bueno, el tema de, yo si bien tengo como en esos ratos para participar y para jugar en Counter-Strike, claramente es con amigos, no es un tema competitivo, pero uno cuando ve la escena profesional ve todo el esfuerzo que hay tanto de los medios como de los jugadores por su lado. Ahora pasando un poco a lo que es
bueno, medios, acceso y difusión. ¿Cómo ves hoy día el tema de acceder a información o a fuentes dentro de la industria? Y si vos sentís que hay, como lo que hablábamos antes de tema creadores de contenido, ¿vos pensás que hay otros que tienen más facilidad, ya sea por tema geográfico, por tema horario, por tema que tiene más ventaja quizás? A ver, las regiones que mejor les va tienen mejor periodismo, Europa, Brasil, son las que más se destacan. Nuestras fuentes de información son dos portales muy famosos que conocerás, que es HLTV y Das2. Y es un poco palabra sagrada. Nos pasó, por ejemplo, que hubo situaciones el año pasado con lo de Bestia, que hubieron algunas noticias en HLTV que las leías y decías, no es, o sea, no es así. O sea, tan como, pero porque claro, nosotros teníamos la información acá de primera mano, entonces podíamos contrarrestar esa información con la que teníamos acá y que sabíamos perfectamente cómo había sucedido con lo que estábamos leyendo en los portales, y lo leías y no lo podías creer, pero claro, como lo que ellos dicen un poco es palabra sagrada, o quizás les llegaron las cosas mal o lo que sea, eh, nada, te queda otra que no sé, se entiende que toda la comunidad crea lo que diga HLTV. Entonces lo que nos está sucediendo es que nos faltan como diferentes miradas del asunto. Y cuando pasan cosas acá, en Argentina o en la comunidad hispanohablante, un poco siento como que no hay ningún lugar que lo refleje con cómo lo podremos hacer nosotros, porque hablamos el mismo idioma, porque entendemos mejor ese tipo de situaciones. Digo, por ejemplo, ahora, 9Z, suponte. En mi cabeza le está yendo tan bien a 9Z que yo creo que los periodistas tendrían que venir a buscarnos a nosotros, que estuvimos en todas las LANes Open, que sabemos el recorrido que hizo 9Z, que conocemos a los jugadores, que conocemos a los dueños. Alguien tendría que venir a preguntarnos algo, pero nadie va a venir a preguntarnos nada. Ellos se van a quedar con lo que encuentren y lo que quieran redactar y todos van a confiar en esa información y ya está. Siento eso, como que hay un monopolio de la información. Es un poco duro, es difícil batallar con ese monopolio, pero es lo que hay. Y por supuesto se ve mucho que los jugadores quieren hablar mucho con ellos y nosotros cuando queremos hacer entrevistas un poco nos dicen no gracias. Sí, sí, eso es verdad, porque una cosa es que nosotros comuniquemos, brindemos una noticia y otra cosa es que lo haga Infobae Gaming, que tiene su sección. Eso sí, eso es una realidad, una desgracia, si se quiere, que pasa, porque uno, como vos decís, trabaja, investiga, el periodista que hace va en busca de la verdad, va tras bambalinas, cubre eventos, está todo el día trabajando, Sí, porque si no está redactando, está mirando, está observando, está tomando nota, o mismo va a eventos donde logra entrevistar. Yo he visto entrevistas tuyas muy buenas que has logrado, pero sí, lo que poca gente habla o lo que poca gente entiende es que hay un esfuerzo enorme. No solo es ir, estar, grabar y bueno, nos vamos. Yo creo que llegar hasta allá, más allá de si es acá en Argentina o bueno, más complicado si es afuera, porque una cosa es ir a cubrir un evento en Brasil, que bueno, no es que te regalan todo, pero bueno, puedes llegar. Otra cosa si estás hasta Kazajistán o hasta Gran Bretaña y es otro viaje, es otro costo, son otros total. horarios y también Sí, acomodar tu vida, sí, sí, porque sí. no es que te dedicas, viste, full time y que hay una empresa o alguien que, por encima de eso, vos trabajás, como también es mi caso, en otro lugar que nada tiene que ver con la escena y eso complica. Y además sí, Obvio. tiene que ser home office porque si no, complica Imposible. muchísimo. Sí. Y también, bueno, hablando de las redes, medios, esto que hablamos de medios independientes y medios grandes, la diferencia que hay. ¿Cómo pensás que afecta la inmediatez de las redes a la calidad de la información? Según, bueno, vas investigando y después lo publicas. Yo suelo investigar, yo suelo corroborar fuentes, pero sí me guío mucho por lo que sucede en las redes, porque es por donde pasa la información primero, desgraciadamente en nuestro rubro. A veces me entero de diferente información y que me termina corroborando las mismas redes sociales, pero son importantes. Sí, un poco a veces se mancha, estaría bien que cuando uno toma lo de los portales, se entiende que quizás es información verificada y lo toma como cierto directamente, pero bueno, es importante prestarle atención a las redes. No siempre se dice cualquier gilada, o sea, en líneas generales, muchas, pero muchas veces
Es importante estar ahí y confiar en lo que aparece y después chequear como se pueda y dar con la información si es correcta o no, pero no es malo hacerlo. Y esto también es importante porque así uno puede, así como uno puede, por ejemplo, yo veo colegas a veces que están en Kick o en Twitch, en plataformas de streaming en vivo, que van ya sea cubriendo la parte de videojuegos, streameando mismo un juego, o que streamean, tratan de streamear como sea la cobertura, ellos mismos cubriendo un evento, un partido de 9Z, por ejemplo, que es el equipo de acá, que está bien, es un equipo conformado por jugadores de todo lo que es Latam, pero es un equipo de que la organización es de acá, ¿Sí? por lo tanto se entiende el tema de la industria nacional. También hay colegas que, como vos, como yo, que estamos en Twitter, estamos en Instagram, o mismo gente que está en TikTok, y que trata de llegar, como vos decís, trata de construir un entorno amigable, como si fuese, valga la redundancia, una amiga más, un amigo más, y comentar las noticias, y siempre armar una buena comunidad, porque es, creo que una de las cosas, una de las tantas cosas que buscamos. Y también me había surgido una duda. ¿Vos creés que hay un tema, hay una inmediatez distinta si hablamos de Instagram por un lado y Twitter por el otro, al tema de acceder a la información o mismo publicarla? Sí, yo creo que Twitter es clave. Instagram es información cero, por lo menos en rubro eSport todo pasa por Twitter. Es imposible hacer esto sin Twitter. En Instagram queda las historias, queda el video bien grabado, queda ese tipo de contenido que es más pochoclero. La información para mí pasa por Twitter, sin dudas. Sí, eso está muy bueno que comentás porque Twitter lo que tiene es que es un formato efímero, es un formato que va rápido, es un formato que vuela y que se vive mucho, creo yo, el minuto a minuto. Más Mucho. cuando se trata de, por ejemplo, si ahora vas y cubrís un evento, la gente va a estar pendiente de todo lo que pasa minuto a minuto, casi como si lo estuvieras grabando en, es decir, un stream Sí. en vivo. Me Mm, explico, es bravo porque también demanda, es una exigencia total, que estamos hablando de casi todo el día, por lo menos unas 16, 18 horas. Porque total. que vas a un evento, vas a un partido, o capaz que no vas a un evento, pero estás cubriendo, como hoy por ejemplo estábamos cubriendo lo de Vitality, o el otro día que cubríamos 9Z con Mouse, es difícil porque es ronda a ronda, partido a partido, y como bien decís, no son partidas como Rocket League, por ejemplo, que son de 5 minutos cada uno, esto llevan Claro. Es horas, largo. y si se Sí, van a por la eso larga, yo me he alejado de el análisis, yo me he alejado de subir mapa a mapa. He tratado de cuidarme un poco la cabeza. Antes lo hacía, antes me daba el cuero. Hoy no puedo sentarme y comentarte mapa a mapa, ni tuitear todo el tiempo porque no me da la vida. Es poco saludable. Prefiero hacer algún tipo de análisis o anuncio o lo que sea post partido y dejarlo en eso, a ir ronda a ronda, a ir porque si no es imposible. Hay gente que lo hace, ¿eh? Pero no puedo, tengo que comer de otra cosa y no puedo hacerlo. sí, sí. Bueno, yo estaba viendo que en el programa que haces en un día a la semana hay un grupo de chicas que analiza el tema de los mapas, analiza, si no me equivoco, el tema de... Es como que hace una mirada más, una cobertura de algo más táctico de las partidas o de qué pasa con los mapas cuando se juega, por ejemplo. En el programa nuestro que yo hago con Brin, sí, pero muy por encima. O sea, ese proyecto que tengo fue producto de que Bonox se acercó a mí, me dijo, mira, nos gusta lo que haces, inventate el programa que quieras o si tenés alguna idea, presentánosla, que lo llevamos adelante. Fue lo que hice, yo tenía ganas, hace mucho tiempo tengo ganas de tener un programa que sea de Valorant y que sea de Counter a la vez, porque siento que tienen muchos puntos de conexión, que hay una Sí. enemistad terrible. Y qué mejor que hacerlo con una amiga mía que es una genia de Valorant y yo que no sé si es una genia de Counter, pero digo, del otro palo, y me pareció una buena idea hacer esto y llevarlo como un programa. Y lo que estamos haciendo es aprovechar esto de que los dos mundos se encuentran para un poco de cada lado enseñarnos los básicos de uno y otro deporte. Para empezar a desdibujar esas líneas. Entonces, el que le gusta el Valorant puede venir a ver el programa, pero se va a salir con una noción mínima de lo que es el Counter y viceversa. Entonces, es una buena excusa como para también un poco enseñar. Yo cuando me metí, de hecho, al Counter, más allá de lo que me recomendaban hacer en la facultad, también lo hice porque hay una falta de información importante. Sentía como que
yo que me estaba acercando a esto, no encontraba la información que quería o nadie me la explicaba de manera simple o no podía, eso, no podía encontrar información en mi propio idioma y de repente aparecía lo del BRS y decía, "Ah, yo no entiendo absolutamente nada del BRS". Entonces, el año pasado fui una de las personas que más lo explicó y más lo trató de entender y explicar en palabras fáciles, y es un poco lo que estamos tratando de hacer en el programa también, con otras cosas que son más simples y más básicas, pero siempre fue mi posicionamiento tratar de llevar el counter al público más masivo, entonces explicar mucho las cosas y demás es un punto clave en lo que yo hago. Sí, es un punto clave y es un esfuerzo enorme, porque no es solo cubrir, por ejemplo, por qué ganó 9Z tal mapa y demás, sino que analizar el tema de las tácticas, los planteos que hacen, los mapas, o mismo el formato del torneo, salgamos de los equipos, y si bien otra vez uno ve la pantalla, te ve a vos explicando, comentando y cubriendo, hay una investigación, hay un trabajo detrás, no es simplemente sentarse acá con la cámara y empezamos a hablar de lo que sea. No, Eso la verdad que es hasta incluso valorable de tu parte, porque sí es mucho trabajo, otra vez, volvemos a lo mismo, son horas de dedicación, no son para nada 15 minutos ni una hora. no. Y vos, en cuanto a lo que es redes, ¿notás que el algoritmo, por ejemplo, el de Twitter, que hablamos de esto de que es rápido, que se vive minuto a minuto, condiciona los temas que se cubren o mismo el contenido que vos hacés? Puede ser, sí, yo hoy estoy. Después de lo de IEM Río, la realidad es que sin quererlo me estoy enfocando mucho en la escena internacional y no tanto la de acá, que era algo que sí hacía, y sí siento que un poco se condiciona. A mí me gustaría ver mucho más información sobre Isurus, información sobre Procyon, información sobre la escena local, no está. O sea, el único caballito de vuelta de Troya, el caballito que nuestro es Info que está todo el tiempo informando sobre eso. Si Info no haría eso, yo estoy totalmente out. De vuelta, porque no puedo abarcar todo. No puedo, o sea, personalmente no puedo, no puedo, tengo que hacer otra cosa como para pensar en eventos a futuro que tengo que cubrir y demás, entonces no puedo estar en todos lados. Pero sí, obviamente me condicen, sí, 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 sin dudas. Sí, es muy importante esto. Y algo que te quería comentar antes de pasar al siguiente segmento, ¿vos notás alguna diferencia, por ejemplo, es decir, al momento de ir a buscar las fuentes, vos pensás que hay alguna diferencia entre el periodista de videojuegos o la periodista de videojuegos de acá de Argentina a comparación del de España o Estados Unidos, por ejemplo? Yo creo que no. A ver, me hablaste de España, justo en España no tiene mucha gente tampoco haciendo esto. Creo que todos vamos a la misma fuente, como te digo, son esos dos portales madre y nos quedamos con eso porque no tenemos otra manera de acceder a otro tipo de información. Yo trato de pedir entrevistas, trato de movilizarme y demás, incluso presencial, y me han dicho que no en la cara y se han dado media vuelta y se han ido con las dos. O sea, esa es una realidad y me ha pasado en la cara. Incluso cuando la entrevista es en su mismo idioma, prefieren hacerla con un medio más grande, que lo respeto. Entonces todos un poco caemos en la de ir a revisar esos portales, porque si al final no me das la entrevista a mí, no significa que no quieras saber sobre vos. Quiero, pero bueno, voy a tener que irme a revisar esa única fuente de información que van a ser estos portales. Claro, o sea, hoy día puedo decir que sí, no, parafraseando un poco, si Sí. no estarían presentes estas dos fuentes, estaríamos complicados en ese sentido. Sí, estaríamos complicados. Siempre habría un medio comunicando, creo yo. Si uno se da de baja, aparecería otro, eh, porque siempre va a haber alguien que tome ese lugar, me parece. Hay un montón de información, un montón de torneos, hay un montón de jugadores a los que ir y preguntarles su historia, y ellos están dispuestos a hacerlo, así que siempre siento como que existirá eso. No es que desaparece uno y no vamos a tener más. No, no, no. Siento que siempre ese lugar se va a poder ocupar. Pero bueno, hoy en día son estos dos y acaparan todo. Sí, sí, estamos hablando de medios masivos de comunicación y yo creo que hasta llegaron, no sé si a un punto de monopolio, pero que llegaron a un punto de que o venís conmigo o venís con el de al lado y a uno como periodista al momento de ir a buscar la información o ir a, como vos decís, a entrevistarlos, se hace complejo porque si te rechazan los dos o los dos no contestan, ¿qué hacemos? La verdad es complicado porque uno también tiene ganas, así como ir a entrevistar a los de 9Z, que son los de acá, uno quiere ir a entrevistar a Nico, a Donk
o a Moe en su momento cuando jugaba, a Simple que sigue vigente, y mismo uno teniendo el dominio del idioma, tengo entendido que en tu caso hablas más de un idioma, más del Sí, español. La verdad que sí, eso también es importante como comunicador, el tema de manejar más de un idioma, porque mismo en la escena de Counter-Strike, el inglés, el ruso, que uno quizás y lo tal. puede tener, yo creo que hasta es un idioma infravalorado, porque uno cuando domina el ruso, creo yo, maneja, se puede acercar un poco más al ucraniano, al de Kazajistán, al de Sí. Dagestán, todo lo que es alrededor, porque estás manejando el idioma madre, si quiere, de esa Sí, parte sería ese. del mundo. Sí, es todos toda esa zona ucraniana y demás, podés manejarte con el ruso. Es importantísimo. El ruso es clave y te das cuenta cuando estás en los torneos de Tier 1 que decís, ay, qué lástima, porque incluso eso, cómo se desenvuelven los jugadores en su propio idioma, o por lo menos un idioma que es más cercano al suyo, lo ves con una predisposición completamente distinta. El ruso es clave, el inglés sin duda es importante, sin el inglés te puedes ir despidiendo de hacer esto. El ruso, te juro, o sea, los de Spirit se daban la media vuelta y se iban. Una sola vez vinieron a hablar y estaban dispuestos, después todas las demás eran con medios rusos y parece que no, pero no tener su mirada de las cosas es un poco un bajón, porque los relegás un montón. Y hay un montón de cosas interesantísimas que aparecen en esos blogs en ruso, los de Spirit, los de un montón de otros equipos. El que se sienta en inglés a leerlos y hace el esfuerzo de traducirlo y demás, siempre se encuentra con joyitas. Es evidente que es necesario tener el ruso. Nadie lo hace porque es muy difícil, por supuesto, tomarse el tiempo de traducirlo y demás, pero el que lo hace siempre encuentra cosas porque, claro, están tan lejanos a nosotros que no les damos la suficiente cabida. Y que, bueno, obviamente hay una barrera idiomática importante. Sí, yo creo que un poco comparto eso también porque mismo yo en mi experiencia es decir, jugador de a ratos de Counter-Strike, el tema de los caleos de pantalla, bueno, tele, CT, TT, medio liga, porque así como nosotros tenemos nuestra manera, o que mismo se comparten con el que viene de Brasil y Sí, que compartimos ciertas palabras, ciertas ubicaciones del mapa de Mirage, Dus2, o bueno, mapas así, ellos también tienen su manera de llamarlo, que si bien puede ser que banana, por ejemplo, cuando hablamos de Inferno, lo digamos de la misma manera, ellos en su idioma y nosotros en la nuestra, quizás ellos lo dicen con un término ruso distinto, y ahí es que creo que decanta en lo que vos decís, con joyas que vos decís, che, mirá qué cosa, y encima si no sé el idioma me quedo re afuera. sí, El inglés totalmente. más que nada, porque es el idioma hegemónico, es el idioma internacional y es la base para poder comunicarse. Y los Sí, rusos sí es verdad que terminan manejando un nacionalismo importante de, bueno, si no manejas lo mío, qué pena. sí, Y es doloroso, la verdad, porque se puede sacar mucho jugo a esa entrevista, ya sea mucho. simple, ya sea con Donk. Son cuestiones que si bien, bueno, estamos hablando de Ucrania y Rusia, van de la mano, porque son Sí, limítrofes incluso. totalmente. Y otra cosa que te quería preguntar, ya más metido en Counter-Strike, ¿cómo ves el presente competitivo de Counter-Strike 2, que es lo de ahora? ¿Y qué tiene, que eso es lo que creo que a mí más me importa que de lo que me puedes comentar, qué tiene Counter-Strike que lo mantiene tan vigente en los eSports? Vamos por lo último. A ver, el Counter-Strike tiene una trayectoria, tiene una historia que no se puede borrar con nada y un público que no lo cambia por nada. Yo creo que el Counter vive por eso, por la nostalgia, vive por las historias, vive por los momentos increíbles que nos ha dado el juego a nivel competitivo, que han atravesado los años y las generaciones y creo que eso es lo que mantiene con vida, porque a nivel juego, digo, trata de jugar el Counter, es la cosa más injugable del mundo, salvo que lo juegues con tus amigos y un Facebook o lo que sea, está lleno de gente que chitea y no se puede jugar, o sea, el juego per se es muy difícil de jugar. Doy fe, Entonces, doy fe. el punto es que yo creo que tienen la mejor comunidad en ese sentido porque es muy fiel. Por eso creo que sigue viva. Y porque cada vez se profesionaliza más los torneos, cada vez son más grandes, con mejor producción, más asombrosos. Siguen apareciendo estas historias como la de Vitality. Uno creería que, no sé, pasó lo de Astralis en 2010 y moneda, 2019, no sé en qué época fue. Y uno creería, bueno, listo, lo de Astralis pasa una vez y de repente no, de repente tenés un Astralis 2.0 que es Vitality, que quizás es hasta mejor. Entonces todas esas historias nos van haciendo que nos quedemos. Entonces creo que por eso la comunidad todavía sigue acá.
Creo que está cayendo un poco, creo que supo ser mucho más grande, pero que de a poco está decayendo. Hay que ajustar algunas cositas quizás. Pero bueno, como sabrás, Valve tampoco le pone mucho, se apoya mucho en esto que te estoy hablando, o sea, se apoya mucho con que nosotros no nos vamos a ir, no importa lo que hagan. Entonces no tienen marketing, no es Riot. O sea, vos agarrás el esquema de Riot y lo contrapolas con Counter y Counter, Counter, ellos anuncian que ingresa caché con un videíto de un minuto. Riot te hizo 50 cosas con diferentes creadores, te hizo un video súper producido, es mucho marketinero y demás. Counter ya ni necesita poner plata en eso, o sea, o no quiere poner plata en eso, entonces se queda mucho con ese público que no lo va a soltar. Y porque es el mejor juego del mundo, eso ni sin dudas, ¿no? Y después, con respecto a Argentina, es difícil que te dé una evaluación histórica, porque como te digo, lo que yo te puedo decir con el diario del lunes, qué sé yo, hay una época que yo no viví. La época de Surus no la viví, no viví otro tipo de momentos, hitos nuestros, no los llegué a ver, o sea, pude haber visto algún partido o lo que sea, pero no con el nivel de detenimiento que tengo hoy. Sí creo que estamos en un nivel súper competitivo, 9Z está realmente muy bien posicionado, no sé cómo van a terminar, cuando termine el torneo este en PGL. Recién ahí supongo que HLTV les va a dar los puntos correspondientes para su propio ranking, pero 9Z supo estar en el 24, en el top 11 del mundo, hoy creo que estaba 18 por ahí, ese número va a achicarse más cuando termine este torneo, como te digo. Si no está Sí. 11, debe andar por ahí, va a seguramente terminar siendo el mejor resultado de la Violeta de su historia. Y es muy emotivo. Eso indica que podemos competir contra las mejores potencias y lo hacemos de verdad con, no te digo poca inversión, porque después vienen los CEOs y me mandan mensajitos por mis tweets y me dicen, bueno, ¿sabes cuánto cobran mis jugadores? Cobran mucho, tienen un sueldo que es competitivo, digamos, con el mercado, no es que cobran poco, es verdad, invierten mucho dinero. Ahora, nada quita que durante 20 años estos chicos hayan comido, no te digo galletitas de agua, pero más o menos, y que hayan hecho esto a puro pulmón, cosa que ellos no. O sea, el Nico, no te digo que nació con un mouse en la mano, pero más o menos. Los nuestros no es tanto así. Por supuesto que hace mucho tiempo que compiten, pero no en las mismas condiciones. Entonces, que nosotros podamos de repente competir contra estas potencias es asombroso. Tiene mucho mérito 9Z lo que viene haciendo durante años. Las casas de apuestas y su dinero ayudan mucho a poder ensamblar estos super equipos. Recordemos que 9Z hasta el año pasado había apostado por dos chicos de Brasil que eran prospects, o sea, eran gente que eran pibes que eran a futuro pensando y en un momento duró poco el proyecto y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a ir por este camino, vamos a apostar por comprar a Meyer y a Luchó, o sea, el mejor jugador quizás de Argentina después de Luken, después de Trai, Luchó. Entonces, se apuesta por mega equipos y eso únicamente se puede hacer si hay la suficiente, digamos, el dinero disponible. Entonces, creo que es muy bueno que podamos estar a este nivel. Es la primera vez que estamos tan adelante en un Major, también en una clasificación histórica. A lo que iba era, no sé si estamos en el mejor momento de la historia del Counter, porque hay mucho que yo no viví, pero estamos muy bien. O sea, los resultados que estamos viendo ahora creo que no se han visto jamás en ningún momento de la historia nuestra y tenemos mucha historia. O sea, nosotros de verdad tenemos gente compitiendo hace años y años y años. Sí, un poco, si se quiere, mi opinión va por ese lado, porque estamos hablando, por ejemplo, cuando yo comentaba sobre lo de Simple, que es un chabón que juega hace muchos años, hace más de 10 años, su icónico grafite en caché, estamos hablando de 2016, Sí. y ahí estamos hablando de, como se dice ahora, el prime de Counter-Strike Global Offensive en ese momento, de 2015 a 2019, que fue donde los torneos estaban en auge, pero sí, la presencia argentina era más difícil y nada que ver al escenario que vivimos hoy, 2026, con el reciente progreso enorme que hizo 9Z y sí, otra vez volvemos a lo mismo, las casas de apuestas, se quiere o no, invierten muchísimo y participan y permite Sí, que, por ejemplo, hoy 9Z pueda traer piezas clave que tiene hoy el equipo. lo mismo, 9Z, digo, hoy está
hoy es partícipe del programa de la EWC, que eso también le inyecta mucho dinero y también le permite tener un montón de diferentes disciplinas para poder competir en ese torneo, lo cual los ayuda a ellos, también ayuda mucho al ecosistema a que se empiece como un poco a inflar de alguna forma. Es la segunda organización latinoamericana, la primera es Leviatán, 9Z aparece como la segunda, y eso también es un hito muy importante. Pero dejando de lado 9Z, que lo de 9Z está muy bien y tiene sentido que esto sea así, lleva muchos años en esto y tienen a la cabeza una persona que encima es hincha y ama a su equipo, lo cual ayuda un montón, porque no estamos hablando de una corporación que tiene un equipo de eSport y bueno, y un poco lava plata con eso, no, tenemos una persona que ama, que creó esto y que es su fan número uno, entonces ayuda un montón. Pero también tenés los otros equipos argentinos que de repente están en puertas de entrarse al Major. Casi metemos a tres, o sea, es algo que no habíamos soñado nunca y tiene que ser mínimamente positivo. Bestia estuvo a nada, realmente estuvo a nada. Íbamos a tener dos equipos argentinos en vez de uno. El año pasado también nos quedamos en puerta con dos equipos. Yo creo que es mínimamente destacable. Por eso un poco, y volviendo un poco a lo de los medios, digo, qué raro que no se nos venga a buscar, qué raro que no se nos venga a pedir la opinión, porque están pasando cosas grosas por fuera de Brasil. Lo de Brasil, bueno, es verdad, son increíbles y tienen otro desarrollo a nivel industria y demás, pero están pasando cosas resarpadas acá como para que no pongan un ojo a lo que está sucediendo. Me da un poco de picardía, la verdad, porque debería venir el crecimiento como todo de la mano, y siento como que no. Sí, 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 es que es verdad. A ver, así como podemos citar a Brasil por, bueno, el caso más cercano, Fallen, que anunció su retiro para Sí, este año, pero que hace 20 años que está jugando, que está compitiendo. Yo creo que eso también ayuda a que Brasil crezca muchísimo, porque es un jugador que marcó la escena, tanto como game leader, tanto como jugador, con jugadas icónicas, o sea, y además con Furia, que es un equipo de Brasil, sí, eso también hizo crecer muchísimo, porque bueno, a comparación de eso, claro, Argentina tuvo jugadores, tuvo sus estrellas, pero bueno, fue algo más chico a comparación de Brasil por el tema de que no hubo siempre la misma dedicación, la misma inversión y porque si convengamos que los medios grandes de acá, como uno puede decir La Nación, Clarín, Infobae, tienen, como por ejemplo Infobae Gaming tiene su sección, pero no se le da tanta importancia. Y si es verdad esto que decís, que los de afuera no vengan a consultar acá, que no ¿verdad? vengan a preguntar, che, ¿qué pasa con 9Z? Que está creciendo muchísimo, que años antes era una cosa y que hoy día se está acercando a otros grandes equipos. Más adelante se puede cruzar, si se quiere, con Furia, con Vitality. O sea, es un hito histórico si se quiere, porque vamos a la realidad. Vienen ganando, vienen jugando y como vos bien decís, el que maneja todo es alguien que hincha y que pelea por su equipo, que Sí. invierte y que si hablamos, que antes hablábamos de dedicarle 12, 14, 16 horas. Yo creo que Francisco le dedica, no sé si hasta 24, porque creo que Sí, hasta durmiendo sí, seguro, debe sí, dedicarle seguro, tiempo. durmiendo Y, seguro. y se nota porque mismo en las cosas que él dice, en las cosas que él cuenta, de las realidades que fue atravesando 9Z. Sí. Ya con eso vamos acercándonos al final. Te quería consultar sobre relación, por ejemplo, relación entre periodistas y con creadores de contenido. ¿Cómo ves la relación hoy día, ya sea gente de acá, de Argentina, periodistas y creadores de contenido, como con los de afuera, por ejemplo? Creador de contenido, ¿a qué te referís en particular? Porque yo un poco soy creadora de contenido, entonces, Bueno, ahí me meto más de lleno. Vos que estás, que podemos meterte en la parte de periodismo, podemos meterte también en la parte de creadora de contenido. sí. ¿Qué relación tenés con otros medios o con otros que se dedican a lo mismo que vos, como esto que vos comentabas de colegas, por ejemplo? ¿Cómo Sí. ves esa relación? A ver, hay mucho, siento como que nos ayudamos poco. Creo que muchos de los problemas que yo te estuve relatando hasta ahora si se solucionarían si nosotros nos sentáramos y trabajáramos en conjunto. Creo que hay mucho de eso. Hay mucho, desgraciadamente hay mucho, no sé si recelo, pero es como que son poco, la escena en general es un poco reacia a la gente nueva, entonces eso no ayuda. Creo que si nos ayudáramos esto sería mucho mejor. Pero hay un montón de creadores de contenido que son increíbles. Yo hablo con un montón de ellos y creo que todos aportan desde su lado. Yo no quería ser creadora de contenido. Yo quería ser dos, no te digo Das dos, pero digo, no sé, ¿la tenés a Victoria de Das dos?
a la Sí, periodista, Victoria no necesita poner la cara, Victoria no necesita salir en cámara, Victoria no necesita hacer contenido. Ella hace sus entrevistas, no tuitea y se va a casa. Como un periodista normal, tipo, tiene que escribir su nota, tiene que hacer su entrevista y ese es todo su trabajo. Yo quería apuntar a eso. Desgraciadamente, obviamente para hacerme conocida y demás, tengo que explorar otras cosas. A mí no me gusta poner la cara en lo que hago. No, no creo, no me gusta ocupar un espacio que no me corresponde. A mí me gusta el periodismo tradicional, me gusta el periodismo de te pongo el micrófono a vos y te doy el espacio, sos vos el que tiene que estar en cámara, no yo. Pero desde un momento entendí que era mucho mejor si estaba al lado de los jugadores, que tenía que hacer contenido, que tenía que hacer TikToks, me tenía que subir a eso y que tenía que también tuitear y meterla a las redes. Pero yo la padezco mucho. O sea, exponerse también tiene un montón de cosas súper negativas que yo llevo particularmente muy mal. O sea, yo tengo una personalidad muy débil, se me critica un montón por cosas injustas, se crean relatos sobre mí que no están buenos y lo llevo mal, que tienen que ver con esto, con ser creadora de contenido, con poner la cara. Yo no quería hacer nada de eso. O sea, lo que importa es el otro. Pero bueno, hoy me toca hacerlo. Si quiero comer de eso, me toca hacerlo. Así que un poco todos somos creadores de contenido, creo yo. Y creo que todos hacemos nuestra parte y a nuestra forma. Creo que hay un montón de personas que, es decir, el que consume esto tiene un montón de fuentes para elegir. O cada vez elige o puede elegir en más fuentes, lo cual estoy mínimamente contenta. Me parece que eso es sano. Por más que no tengamos un medio que nos englobe a los hispanohablantes, por lo menos tenés muchos creadores de contenido que hacen esto a su manera. bien, es decir, en resumen, faltaría, si se quiere, un poco más de asociación, un poco más de compañerismo entre colegas, dejar las diferencias de lado y sacar la escena adelante. Esa sería la conclusión, por ejemplo. Sí, 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 un poco sí, siento que estamos separaditos. Creo que si nos pusiéramos de acuerdo en un montón de cuestiones, podríamos, no sé, incluso hacer como nuestro propio medio y por ir y buscar como acreditaciones. Somos, las pocas personas que somos, creo que ya somos conocidos, entonces podríamos, tenemos nuestro sustento, pero no lo hacemos. Sí, sí, eso es algo que se ve, porque si bien, como bien decís, somos muchos los creadores de contenido, somos muchos los que estamos en comunicación, sí, yo creo que algo a reforzar, creo yo ahí te doy la mano en ese sentido, porque sí, falta un poco más de acercamiento los unos con los otros, Sí. y creo que mismo hasta si estuviera un poco más esa asociación entre todos, la escena argentina se puede sacar adelante muy fácil. Ujú. Yo, insisto, creo que estoy planteando algo complejo, pero no es algo que de acá a los próximos años se pueda trabajar y se pueda lograr. No, no necesariamente llegar a ser Brasil, llegar a ser España, llegar a ser, o bueno, ahora Kazajistán, que tiene un evento, pero yo creo que entre todos, entre periodistas y creadores de contenido, porque como vos bien decís, hay algunos que somos los dos, hay algunos que se dedican solo de un lado, Sí. o que son creadores, pero no se dedicaron al periodismo o a la comunicación, también es importante. Y hablando de esto, de comparaciones, diferencias, cuadro comparativo, ¿a vos qué cambios te gustaría ver en este ecosistema? O qué te gustaría que quizás cambie o que se saque? O alguna propuesta tuya, por ejemplo. ¿Ecosistema como en comunicación decís o decís En el ecosistema? ecosistema gaming de Sí. Argentina, que ya sea tanto en la escena de periodismo como en la escena de, si se quiere, de los eventos, de los juegos. Cambiar. No, hay que pedirle a las marcas que se atrevan a invertir. Creo que los equipos también tienen que empezar a tener algún tipo de... Se dejó de lado esto de tener PR. O sea, una de las primeras cosas que se cortaron cuando las cosas no fueron bien en los equipos fue las relaciones públicas de los equipos. Entonces no hay ese aparato comunicativo dentro de los equipos, entonces para nosotros es difícil acercarnos a los equipos de una manera profesional y pedir por entrevistas. Siempre se siente mucho como que es que, bueno, querés una entrevista con tal de 9Z, bueno, le mandas un mensajito a el mismo jugador, cosas que no están buenas, porque en realidad hay como procesos.
Creo que en ese sentido debería profesionalizarse o volver a profesionalizarse la escena para tener esos canales de comunicaciones tradicionales que tienen las otras partes del gaming. En eSport no sé por qué se dejó de hacer, por lo menos en Counter. Se volvió como todo muy desprolijo. En eventos como Fire, por suerte, yo fui bastante contundente con que la primera vez que fuimos a cubrirlo, no estaban bien organizados para prensa. O sea, no teníamos espacio ni para guardar las cosas, no teníamos espacio para hacer las entrevistas y todas esas cosas que no son profesionales te arruinan todo porque no mostramos bien su evento, no tenemos nuestro material nosotros correcto, ¿viste? Se termina siendo un embrollo, no podemos hablar con los jugadores y no le beneficia a nadie. Entonces pude luchar eso y para la segunda sí hubo como un lugar y demás. Digo, veo que por lo menos hay una intención de profesionalizarlo o de encauzar mejor el tema de media, que está bueno, pero bueno, por supuesto nos falta todavía aceitarlo más. Creo que eso, yo con eso me sentiría más cómoda, con más inversión y con más profesionalismo a la hora de entrevistas, de acercarnos a los equipos, a los jugadores y demás. Bien. Sí, la verdad que sería, viéndolo de ese lado, sí, sería algo a trabajar, a pensar o incluso hasta a pronunciarse para que las marcas se acerquen más, para que haya un mayor acercamiento, tanto de marcas de acá como de marcas de afuera, a que vengan a cubrir la escena, porque además hay que recordar algo que quizás no, por lo menos en mi opinión, ya me dirás vos, no veo que se esté hablando mucho del Major del año que viene que va a ser acá. No, Que yo, si bien claramente todos vimos las noticias de, bueno, por ejemplo, La Nación, Clarín, de los distintos medios, de que cuando se confirmó, todos salieron a cubrir o a comentar, bueno, el año que viene tendremos un Major, etcétera, o mismo de Ciudad de Buenos Aires, pero hasta ahí, es decir, fue el hecho novedoso y no hubo un análisis, yo no vi, por ejemplo, noticias acerca de equipos argentinos o de los equipos grandes que vienen a jugar acá, o un análisis de cómo venía la escena de Counter-Strike en los últimos 5 o 10 años. no. Eh, Nada, nada de nada. Por eso te digo que hay un bache que no termino de entender. No sé qué pasó en el medio de que pasamos a tener notas de absolutamente. El otro día no sé qué estaba buscando, pero estaba buscando algo muy particular. Yo ayer hice una presentación sobre stickers. Hay una cantidad de notas en TIC que están hablando de los stickers de Counter que decís, ¿cómo pasamos de hacer notas de stickers? Que no te digo que es la cosa más banal del mundo, pero digo una nota sobre stickers, a tener un major ahora y que no haya absolutamente un análisis de nada, ni como que no termino de entender qué sucedió en el medio. Alguien de vuelta tendrá la explicación perfecta, porque había muchos de los nuestros que estaban trabajando en los medios y ya no trabajan. La explicación debe estar ahí. No entiendo qué sucedió, sinceramente. Porque es como decís vos, o sea, no hay movimiento de nada, salvo por nosotros y ponerle yo que trabajo con este medio, hago las notas cuando puedo e informo sobre esto y sobre el paso de 9Z y cómo fue creciendo a lo largo del año y demás, lo hice, pero así tradicionales, grandes, de toda la vida, que antes se enfocaban, hoy no hacen nada, sí, tal cual, no hay movimiento de nada. sí, eso se ve, pero eso es otra cosa que llama la atención, ¿no? Porque estamos hablando de acá un año y que ahí ni siquiera es que que el periodismo tiene que viajar a Río, tiene que viajar a Kazajistán, tiene que viajar a China, tiene que movilizarse acá a la ciudad de Buenos Aires, porque claro, hay gente que está en provincia, hay gente que está quizás en el Sí. interior, pero sigue siendo parte de Argentina y que se tiene que hacer esta mínima movilización. Así que yo creo que ese incluso va a ser un desafío y hasta incluso nos va a permitir darnos cuenta de cómo los medios masivos de comunicación acá en Argentina van a tratar la escena, porque otra vez no lo vienen cubriendo como quizás nos gustaría o como quizás deberían, eso Total. ya bueno, queda a criterio de cada uno, pero el año que viene va a estar acá, en la puerta, Sí. no hay manera de escaparse, No. mismo porque se van a poder acercar, es decir, los móviles, los periodistas, y ese va a ser otra puesta en común que vamos a poder hacer. Sí, Ya de hecho. llegando, sí, por Perdón, supuesto. para cerrarte este tema, me da un poco de miedo que justamente, como decís vos, va a estar en puerta y no le van a poder escapar a la noticia. Tengo miedo que la traten como un poco se lo vio a Crónica tratando la Fire Counter. Que por supuesto que cuando empezaron a pasar los diferentes torneos se fueron acomodando un poco más, pero si recordamos el primer torneo que hubo y pusieron a esa persona de Crónica que no entendía absolutamente nada de Counter en general, tengo miedo que ese sea el tipo de contenido y vamos a estar en un problema. Si no se ponen las pilas de querer interiorizarse y demás, puede que salga muy mal, la verdad.
No, en ese caso, chau Crónica y vamos nosotros, no quedará otra. Pero es que tampoco apuestan, ellos prefieren quedarse con sus propios periodistas. Ahí está tampoco, también el tema. O sea, no lo vi nunca con intenciones de llevarse a uno de nosotros para hacer este tipo de trabajo. Bien. Sí, eso es, la verdad que sí. Vamos a ver qué pasa, porque va a ser una realidad muy distinta y va a ser otra vez tanto un desafío para ellos como para nosotros ver, porque no, es algo que no pasó años anteriores, entonces no tenemos mucha experiencia en eso y como periodistas creo que va a ser una gran experiencia para muchas situaciones que, por ejemplo, venimos hablando en la entrevista. Llegando ya al cierre, y otra vez muchas gracias por tu Vamos. difusión, por tu apoyo y por tu opinión. Te quería, volviendo a esto del consejo, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar al periodismo de videojuegos o mismo a cobertura de partidos de los eSports? ¿Cuál sería tu acercamiento? Para mí la parte que tiene que estar resuelta antes de meterse es la económica. No digo que hagan cosas remotas, ni ese sería lo ideal, es mi recomendación por lo menos, pero que la parte económica esté resuelta. O sea, con un buen colchón y que sientan que pueden hacer esto como extra, lo encaren recién ahí. Yo lo estoy llevando y lo estoy llevando muy mal. O sea, no puedo encontrar el balance correcto para tener un ingreso para subsistir y poder hacer lo otro. Entonces, mi primer consejo sería resolver la parte económica personal primero y después encarar esto como un hobby, entendiendo que es un hobby, entendiendo que no va a darte dinero al principio, entendiendo que es muy duro, que las críticas son apabullantes todo el tiempo, pero para mí siempre es importante hacer un producto o que a vos te guste lo que haces. O sea, mientras que a vos te guste lo que hagas, todo lo demás se encausa. Lo más importante para mí es eso, que trabajen en su propia marca, que hagan contenido que sea diferente, que le dé un aporte a la comunidad, que sientan que están en un lugar y que importa que estén en ese lugar, que no sean uno más, porque uno más, bueno, mañana dejaste de tuitear y te moriste, que tu valor, que eso, generarte valor en la escena es importante. Necesitamos gente que se anime a dar opiniones, necesitamos gente que se anime a enfrentarse con, no te digo con los CEOs, como lo hago yo a veces me zarpo, pero digo, que pueda dar sus opiniones, que sean diferentes a las demás. Hay mucha intención en la escena últimamente de politizar mucho y polarizar mucho, que no está bueno, y la gente un poco se está tendiendo como a incluso yo, tipo a no dar sus propias opiniones. Necesitamos gente que se anime a hacer periodismo de verdad, que salga y que dé sus opiniones. Les recomiendo mucha paciencia, les recomiendo que sean atrevidos y que si les gusta esto, que lo más importante es enamorarse de esto, lo hagan primero en su tiempo libre y lo hagan con paciencia. Eso, nada más. Sería como mi gran recomendación. Las cosas, me encantaría decirles que esto va a ir para adelante, no lo sé. Yo creo que esto puede ser para todos un salto, un trampolín para hacer otras cosas. Yo lo pienso así. O sea, quizás mañana dejo de hacerlo, quizás no aguanto más y lo tengo que dejar de hacer, pero nada quita todo lo demás. O sea, yo trato de hacer un producto bueno que se entienda que eso se pueda traspolar a otras cuestiones. Para mí eso es lo importante, enfocarse en eso, en el contenido que hacemos. Sí, sí, la verdad que tu opinión da cuenta del esfuerzo y de la dedicación que hay que tener en este rubro, porque siempre está el tema económico al lado, que uno le tiene que prestar mucha atención y lo tiene que trabajar, porque si no es difícil llegar más lejos. Pero la verdad que otra vez gracias por la opinión y porque sí, estás dando cuenta de una realidad que uno se termina enfrentando tarde o temprano. Sí. Es así, uno lo puede hablar desde la experiencia como basado en los hechos. Y ya con esto te quería preguntar, para que la gente también lo vea, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿En qué redes, en qué portales te puede llegar a ver o revisar tu trabajo? Yo trabajo mucho con Twitter, pero me pueden encontrar en todas las redes sociales. Alfon Avellaneda, en Instagram, en TikTok. En Twitter es mi día a día, es donde más presente estoy. En Instagram van a ver cosas que tienen que ver con el programa y demás. También, y repito lo del programa, yo los martes tengo un programa de Counter y Valorant en Bonox Latam. Y los viernes suelo prender en el canal de Reconectados, que es el medio de comunicación del que formo parte, para hablar un poco de Counter, para hacer un resumen de la semana. Y un poquito por ahí me pueden encontrar. Sí.
Genial. Bueno, muy bien. Ya la gente sabe, ya te van a poder ubicar. Vamos a tratar de derivar a la comunidad por esos lados, porque sí, es muy lindo el trabajo que haces, es muy linda la dedicación y la pasión se nota. Yo creo que la pasión la definen los diccionarios, la definen libros, la definen tesis incluso, pero cuando uno la ve hasta casi materializada, no hay con qué darle, no hay manera de hasta buscar un sinónimo, porque la pasión es la pasión. Total. Uno puede cambiar de muchas cosas, pero la pasión está ahí. Sí. Otra vez, gracias por la opinión. No sé si tenés un mensaje final para dar o alguna reflexión. No, nada, no creo que esto lo vea gente de importante de la escena, espero que quizás algunos sí. Sí siento que de vuelta estamos peleando con esto de la falta de comunicación entre nosotros. En algún momento eso se había solucionado un poco el año pasado, de repente siento como que es como que estamos muy desconectados. Prensa y clubes. Creo que es necesario que empecemos a aceitar eso. Si queremos avanzar todos y estamos teniendo tan buenos resultados, está bueno que también el periodismo acompañe y creo que el diálogo es vital. Y yo siempre voy a abogar por el diálogo. Las cosas se pueden solucionar hablando, las cosas se pueden solucionar en privado y siento que hay ciertas personas en la escena que tienen el poder de hacer que las cosas funcionen y no lo quieren aplicar. Pero bueno, y me gustaría eso, ver un poco más de diálogo, así más gente puede sumarse. Si no, nadie se va a querer sumar a esto si todo está roto. Sí, bueno, ese mensaje que acabas de dar es un poco duro, pero sí Sí, es la realidad. Hay que trabajarlo, hay un tema de compañerismo que hay que reflexionar entre todos y que en caso de mejorarlo de acá a los próximos años, en mi opinión, yo creo que hay un desarrollo, otra vez vuelvo a lo mismo, hablando mal y pronto, hay pasta en esto, en el periodismo de videojuegos, pero bueno, es algo que lleva años, no se soluciona totalmente. un día para el otro y no es algo que podamos solucionar vos y yo así No, mágicamente, es algo que lleva trabajo y gente. sí, totalmente. Los recursos humanos acá son muy importantes. Sí. Otra vez, gracias por el espacio, gracias por el momento. Te deseo muy buenas tardes y ojalá que nos podamos reencontrar. No sé si a lo mejor te podré cruzar en octubre en la exposición de videojuegos de Argentina, a lo mejor. Es verdad. O, Sí, o quién te dice en el Major el año que viene, ojalá que no, nos podamos cruzar y mano a mano en la escena. Es así. sí, 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 totalmente. Sí, hay un montón a fin de año hay un montón de lugares donde quizás nos podemos cruzar. Está la GS, está, ¿cómo se llama? La de Eva es. Ay, ¿cómo La es la exposición de de...? videojuegos de Argentina, sí, Sí, así es. Eva, hay un montón, hay un montón. Hay un montón. Por suerte es eso también, o sea, tenemos un montón de exposiciones. Tenemos todo para que nos vaya bien, la verdad, todo. Pero bueno, vamos, tenemos que trabajar todos juntos. Listo. Hay que apostarle al futuro, a darle y a no bajar los brazos. Pues estamos, yo creo que estamos en un muy lindo rubro y donde damos cuenta de la gente que quizás empezó con esto como un hobby y después lo llevó a un trabajo, lo llevó a algo más dedicado y es muy lindo de ver, la verdad. Sí. Bueno, Así te que no, otra agradezco vez. de corazón. Nos vamos a cruzar entonces. Por supuesto, sí, no me cabe ninguna duda. Vamos 9Z, vamos Vitality, que recién tenía el partido, Sí, y a seguir cubriendo. bueno. Otra vez, gracias totales. A vos. Cuídate. Chau, chis. Nos vemos.